Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 16 de junio tenemos la lección titulada La fe de Abraham, segunda parte. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por su infinito amor, por concedernos el perdón de los pecados, por darnos esa dádiva mediante nuestro Señor Jesús. Él expió nuestras culpas, nuestro pecado, y ahora por medio de Él somos aceptos a usted. Gracias, Dios eterno. Ahora que vamos a estudiar esta lección, estos consejos, suplicamos sabiduría para poderlos entender, para poderlos aplicar en nuestra vida. Y así, Señor, mantengamos esa unión con usted, mirando y aceptando que todo es por gracia. No hay nada en nosotros que podamos dar para poder recibir, para merecer. No, todo es un don dado por usted. Gracias, Dios eterno. Todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La fe de Abraham, segunda parte. Los quiero invitar a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y veamos allí qué nos dice el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Porque la fe que tuvo Abraham es la que usted y yo necesitamos ahora. Eso es lo que nos dice la lección, porque no es para que nosotros sepamos nada más lo que el patriarca Abraham vivió, la fe de Abraham que él tuvo, sino que para que la hagamos nuestra. ¿Qué nos dice entonces el libro de Romanos, capítulo 4? Comienza ahí y dice: el ejemplo de Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué el ejemplo de él? Para que todos aquellos que anhelamos también vivir en la Canaán celestial, hagamos lo mismo. Dice en el verso 1: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué encontramos en esta escritura? Vemos aquí que Abraham descubrió que no tenía nada de qué jactarse. No tenía nada. Todo él lo aceptó por fe. Él se despojó del yo. Ese es el ejemplo para nosotros. También nos dice que Abraham, porque dice si Abraham, verso 2, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque buscando el perdón de Dios por medio de obras nunca se logrará. Es un don inmerecido que viene del cielo, porque todos nosotros somos pecadores. Abraham, él se reconoció que era un pecador y por consiguiente nada de lo que él hiciese podía lograr el perdón de un solo pecado. También vemos en versículo 3 cuando dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Vuelve a Génesis 3, 16. Perdón, a Génesis 15, 6. Vuelve a lo que hemos estado estudiando, como dice el día anterior, que fue la cita. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí el apóstol Pablo lo vuelve a recordar cuando dice, pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis 15:6? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vemos aquí que es el único pasaje de Génesis que habla de Abraham como un justo. Creyó Abraham. Cuando nosotros hacemos lo mismo, somos contados como justos. O sea, lo voy a decir en otras palabras que dijo el apóstol Pablo. Ahí lo encontramos en lo que dice él, ya no vivo yo. Se despojó del yo, para que Cristo viva, su justicia sea la que lo cubra. Eso es lo que usted y yo necesitamos, ese tipo de fe, la que tuvo
el patriarca Abraham y la que también practicó el apóstol Pablo, y la que usted y yo necesitamos. Así es de que aquí vemos que Abraham fue reconocido justo porque no buscó por medio de méritos propios, porque no los tenía, el favor de Dios. También vemos aquí, como decía allí en Romanos capítulo 4, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. ¿Qué podemos nosotros hacer para ser justos delante de Dios? ¿Qué puedo yo hacer? Nada. Nada. En mí no hay nada. Si yo digo, como dije, van a decir muchos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos las otras cosas. No, nosotros solo necesitamos depositarnos en Jesús. Él es el que ha hecho todo. Es un regalo del cielo. Por eso Él dice, es un don de Dios. Ser justificados, o sea, en otras palabras, el ser perdonados, ser limpiados, ser purificados, o sea, ser justos. Es un regalo de Dios. Por eso dice ahí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sigamos aquí en la lección. Por eso dice allí, si observamos nuevamente Génesis 15:6, podemos ver que distintas versiones traducen el término como contado, que en hebreo es asav. En otras versiones aparece como reconoció, aceptó o consideró. Pueden aparecer esas palabras, pero es que Dios reconoció. Dios contó la fe de Abraham y fue contado por justo, porque él no miró en sí mismo que tenía algo por el cual Dios le diese el perdón. Porque preguntémonos, ¿qué hay en mí para que Dios me justifique? ¿Qué hay? Pecado, podrida llaga, desobediencia. Pero sin embargo, si venimos a Cristo, aceptamos ese don, ese regalo del cielo y lo hago mío, entonces soy reconocido justo, no por lo que yo hago o he hecho, sino por lo que ya el Señor Jesús hizo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que nos dice en el libro de Levítico. Nos lleva a Levíticos capítulo 7, versículo 18. Allí vamos a encontrar algo que necesitamos también entender
y practicarlo. Levítico 7, versículo 18 nos dice: si se come la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ofrenda de paz. Para poderlo entender, leamos versículo 15 en adelante. La carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No dejarán de ella para el día siguiente. Pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un voto o una ofrenda voluntaria, será comida el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que de él quede lo comerá al día siguiente. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemada al tercer día en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz aceptado, dice, si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado. ¿Qué encontramos aquí? Que debemos nosotros obedecer a la voz de Dios, a lo que Él dice. ¿En qué consistió la fe de Abraham? En que él obedeció, él creyó a Dios. Por eso dice, y creyó a Jehová. Es lo único que nosotros también hoy necesitamos. Lo que Dios dice, lo debo de creer, aceptar y cumplir. Abajo nos dice en la lección, la gran verdad, la de que somos considerados justos, no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Es la esencia del concepto de justificación por la fe. Nosotros tenemos que tener eso claro, que somos justificados por fe, fe en Cristo. Debo depositarme en Él, porque es Él quien me justifica. Es lo que Él ya hizo. ¿Qué hizo? Siendo Dios, nos dice, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese acto, todo lo que Él hizo, es lo que nos justifica, es lo que me justifica. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Creyó. Cristo vino, vivió entre la humanidad, murió cargando mis pecados. Yo debo de creer en Jesús, amar a Jesús y permitir que Él viva permanentemente en mí. Es lo que hizo el patriarca Abraham. Sigue diciéndonos allí, sin embargo, no es que nuestra fe en sí nos haga justos. La fe es el vínculo, o sea, es el vehículo por el que obtenemos
el don de la justificación. La fe no nos da a nosotros la justificación. La fe es el vínculo, es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Porque ¿qué hace la fe? La fe doblega el yo que hay en mí. Doblega el ego que tengo para reconocer que en mí no hay nada para recibir nada del cielo. Pero la fe me lleva a Cristo, que es el que hizo todo y es el que me da el perdón de mis pecados, me justifica. Básicamente, sigue diciendo, esta es la belleza, el misterio y la gloria del cristianismo. Allí está la belleza, ahí está el misterio, dice, ahí está la gloria para el cristiano. Gloriarnos en Cristo. En Él nos gloriamos. Él es quien nos justifica. Él es el que, siendo Dios, se hizo hombre y cargó en su cuerpo con mis pecados. Todo lo que creemos, como dice allí, todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, haya una raíz importante en este maravilloso concepto. Por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Ante la vista de Dios, ¿cuál es la justicia que Dios acepta? ¿Será la justicia del ser humano pecador? ¿O será la justicia de Cristo que Él manifestó al venir a esta tierra y vivir en obediencia a su Padre? Es la del Hijo de Dios, es la de la obediencia de Él, lo que al Padre le agrada. Y nosotros tenemos que tener fe. Y eso ni siquiera nace en nosotros porque nosotros queremos. Es el trabajo del Espíritu Santo, hablándonos, enterneciendo para que nosotros creamos, confiemos y nos entreguemos a Cristo. Para que su justicia cubra mi iniquidad y entonces sea visto no como lo que soy, pecador, débil, no, sino que seré visto como lo que es Cristo, limpio, puro, perfecto. Pero es porque el Señor Jesús me cubre con su manto de justicia. Pero necesito la fe. La fe en Jesús. Por eso dice, por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, o sea,
todo lo que viene de depositarme en Cristo Jesús es ganancia. ¿Cuáles cosas? La obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor. Todo ello, dice, deben surgir de esta verdad fundamental. El Señor Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Necesito ser cubierto con el manto de justicia que Él tiene, que Él nos da por su amor. Debo de creer. Y la palabra creer es depositarme en Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. ¿Solo qué dice? Solo su justicia. Sigue diciendo, durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones. Ponga atención. Pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para acercarnos dignos, para hacernos dignos de ellas. Hemos fomentado, dice, la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 412. Las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. ¿Escuchó? Las obras no nos comprarán la entrada en el cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida estará lleno con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el Espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Confiad en Dios, no en los hombres. Dios es vuestro Padre Celestial, que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades y a perdonarlas y curarlas. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 455. Cristo vino de las cortes de gloria a este mundo contaminado por el pecado y se humilló al tomar la humanidad. Se identificó con nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo perfeccionó un carácter justo aquí en la tierra, no en su propio favor, porque su carácter era puro y sin mancha, sino en favor del hombre caído. El ofrecer
Él ofrece su carácter al hombre, si éste lo acepta. Mediante el arrepentimiento de sus pecados, la fe en Cristo y la obediencia a la perfecta ley de Dios, se le imputa al pecador la justicia de Cristo. Él llega a ser su justicia y su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero. Se convierte en un hijo de Dios, un miembro de la familia real. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se hace del poder divino, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso está en Obreros Evangélicos, página 169. Así es de que, queridos hermanos, el estudio del día de hoy nos enseñó que debemos tener esa clase de fe que tuvo el patriarca Abraham. Se depositó él en Cristo. Permitió que Cristo reinara en su mente. Le amó, le obedeció. Y eso mismo se nos invita a cada uno de nosotros a vivir para Cristo, ya no vivir para el yo. Y de esa manera estamos siendo preparados para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesús cuando vuelva por segunda vez. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.